¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Óscar Flores Amaro. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1721. Entrar en el mundo de los espíritus. Si algo estaba preocupando a Wang Xiaolong, definitivamente era algo que tenía que ver con el discípulo del palacio del emperador Fortune, Fan Mingyu. Antes de llegar al infierno, le había prometido a Fan Xuanxuan que buscaría a su hermano mayor. Aunque Fan Gan no había dicho nada al respecto, Wang Xiaolong estaba seguro de que también era su intención. Por lo tanto, Wang Xiaolong tuvo que hacer todo su esfuerzo para encontrar a Fan Mingyu sin importar qué. Finalmente había obtenido noticias sobre Fan Mingyu. Estaba en el mundo de los espíritus. A pesar de que el mundo de los espíritus era extenso, estaba seguro de que localizaría a Fan Mingyu siempre que no se rindiera. También había obtenido noticias sobre el aura de abuela. Wang Xiaolong no pudo evitar sentirse gratamente sorprendido. A pesar de que su fuerza se había disparado después de entrar al infierno, el Grand Mist Parasitic Medium se había quedado atascado en el tercer nivel y no pudo pasar al cuarto nivel sin importar cuánto lo intentara. Ahora que conocía la posibilidad de encontrar un rastro del aura de abuela en el tesoro de la tribu de los cadáveres gigantes 9 Yin, tenía que hacer un viaje al mundo de los espíritus sin importar nada. Spirit's World. Los ojos de Wang Xiaolong parpadearon. En poco tiempo, Wang Xiaolong salió del salón celestial y voló hacia la entrada de la cueva. Pronto, Wang Xiaolong vio el Qilin oscuro llama escarlata. Su Majestad. El Scarlet Flame Dark Qilin le dio la bienvenida a Wang Xiaolong con una cara llena de alegría. Wang Xiaolong sonrió. ¿Has estado esperando durante mucho tiempo? Luego arrojó una fruta espiritual del caos a Aoren. Scarlet Flame Dark Qilin abrió la boca y atrapó la fruta en el aire. No mucho, no mucho. ¿Su Majestad terminó de refinar los 36 frutos sagrados? ¿Esperaba que llevaras varios cientos de años? Algunos genios como Ejin Yi, Shi Jinyu y Son Litao necesitarían decenas o incluso cientos de años para refinar una fruta sagrada. Inicialmente, el Qilin oscuro de la llama escarlata había pensado que incluso con el talento desafiante del cielo de Wang Xiaolong, necesitaría cientos de años para refinar las 36 frutas. Wang Xiaolong sonrió. Así es, he refinado todos los frutos sagrados. 20 años, me tomó más de lo esperado. El Dark Qilin de la llama escarlata se quedó sin palabras. ¿Consideras que 20 años son demasiado? Si fuera Shi Jinyu, sería un milagro si pudiera refinar una sola fruta en 20 años. De repente, los ojos de Scarlet Flame Dark Qilin se abrieron. Su Majestad, usted ya está en el reino monarca celestial de finales de la Sexta Orden. Wang Xiaolong no se sorprendió cuando vio la mirada de sorpresa en Scarlet Flame Dark Qilin. Afortunadamente, pude aumentar un poco mi fuerza durante mi reclusión. Sin embargo, todavía estoy demasiado débil. El Scarlet Flame Dark Qilin sintió una explosión en su cabeza. Afortunadamente, capaz de aumentar su fuerza. Ha avanzado desde el reino monarca celestial de mediados de la Quinta Orden hasta el reino monarca celestial de finales de la Sexta Orden. ¿Qué hay de mí? He estado atrapado en el reino emperador de mediados del Cuarto Orden durante miles de años. Vámonos. Wang Xiaolong montó el Qilin oscuro llama escarlata. El Qilin oscuro de la llama escarlata comenzó y se elevó hacia el cielo, haciendo temblar toda la cordillera. Su Majestad, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó casualmente el Scarlet Flame Dark Qilin. Al mundo de los espíritus. Wang Xiaolong miró en dirección al mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus. El Scarlet Flame Dark Qilin sintió sus mandíbulas caer en estado de shock. Su Majestad, la tribu de cadáveres gigantes 9 Yin ocupa todo el mundo de los espíritus. ¿Estás seguro de que quieres ir allí? Preguntó nerviosamente el Scarlet Flame Dark Qilin. Wang Xiaolong se rió entre dientes. Eso es conveniente, podemos ir y destruir la sede de la tribu de cadáveres gigantes 9 Yin en el camino. El Qilin Scarlet Flame Dark estalló en un sudor frío. Sin embargo, decidió fingir que no escuchó nada, y los dos continuaron su camino alegre. Para ir al mundo de los espíritus desde el mundo del infierno Asura, uno tenía que pasar a través del río límite del cadáver espiritual.
El Spirit Corps Boundary River también se conocía como el Spirit Corps Boundary River, ya que era el río que separaba el Eyasura World del Spirit's World. Con su velocidad, necesitaron al menos 2 o 3 meses para llegar al río. Por supuesto, se suponía que aceleraban su viaje utilizando matrices de teletransportación en su camino. 2 meses después, los dos finalmente llegaron al río Spirit Corps Boundary River. En su camino hacia allí, Wang Xiaolong había enviado una orden a Tai Yue y los demás usando su señal de invocación. Les había ordenado que averiguaran la ubicación exacta de Fan Mingyu y verificaran si el aura de abuela realmente existía dentro del tesoro de la tribu de cadáveres gigantes 9 Yin. ¡Qué poderosa energía cadavérica! Dijo Wang Xiaolong mientras miraba el río límite del cadáver espiritual. Es extremadamente problemático lidiar con la energía del cadáver dentro del río. Por favor tenga cuidado, Su Majestad. Dijo solemnemente el Scarlet Flame Arquilin. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. El Spirit Corps Boundary River era uno de los lugares más peligrosos del infierno, y la energía del cadáver estaba demasiado concentrada. Si un monarca celestial fuera descuidado y permitiera que la energía del cadáver invadiera su cuerpo mientras cruzaba el río, se convertirían en un cadáver espiritual antes de darse cuenta. Aunque Wang Xiaolong no le tenía miedo a la energía del cadáver, no había nada de malo en tener cuidado. La otra cosa de la que tenían que preocuparse eran los cadáveres espirituales. Algunos de ellos incluso tenían la fuerza de un emperador. Vamos. Wang Xiaolong montó el quilín oscuro llama escarlata y se elevó hacia el cielo sobre el río. A pesar de que se llamaba río, el río Spirit Corps Boundary era extenso e incluso era comparable al Netersea. Si los dos quisieran cruzar el río, tomarían un mes de vuelo como mínimo. Tan pronto como entraron al cielo sobre el río límite del cadáver espiritual, la energía del cadáver comenzó a acumularse a su alrededor. En respuesta, los dos dispersaron la energía del cadáver antes de disparar hacia adelante. No mucho después, uno de los cadáveres espirituales se dirigió hacia Wang Xiaolong. Este cadáver era muy alto, tenía brazos redondeados y dedos afilados como cuchillas. A primera vista, el cadáver espiritual del monarca celestial de la octava orden no se veía diferente de los discípulos ordinarios que habían cultivado las artes espirituales. La única diferencia fue la ausencia de fuerza vital en su cuerpo. Antes de que Scarlet Flame Arquilin pudiera actuar, Wang Xiaolong extendió la mano y presionó con la palma. Una luz sagrada brilló y atacó al cadáver espiritual del monarca celestial de la octava orden, lo que provocó que dejara escapar un grito miserable antes de que se disipara. Por lo general, matar a un cadáver espiritual no era un asunto sencillo. Pero con la luz sagrada de Wang Xiaolong que había heredado del Salón Celestial, los cadáveres espirituales débiles no eran lo suficientemente fuertes como para luchar contra él. Su luz sagrada era la energía de resplandor más fuerte del mundo, y no fue sorprendente para él dispararle a un cadáver espiritual débil. Luego continuaron volando hacia adelante. Mientras los dos continuaban adelante, aparecieron más y más cadáveres espirituales. Parecían volverse más fuertes, y Wang Xiaolong solo podía dejar que el quilín oscuro de la llama escarlata se ocupara de los del reino emperador. Cuando llegaron al centro del río Spirit Corps Boundary River, Wang Xiaolong finalmente utilizó el salón celestial. Continuaron su viaje sin más obstáculos. Un mes después, los dos finalmente atravesaron el río límite del cadáver espiritual y llegaron al mundo de los espíritus. El mundo Eyasura estaba lleno de hedor a sangre y ki sangriento. En cuanto al mundo de los espíritus, parecía un poco sombrío ya que estaba lleno de ki de muerte. Vayamos a la ciudad tumba de la muerte. Wang Xiaolong señaló. The Atom City era la ciudad más cercana al río Spirit Corps Boundary River, y también era una de las 10 ciudades más famosas del mundo de los espíritus. La organización del Rey del Inframundo tenía una rama dentro de la ciudad tumba de la muerte, y también era una rama fundamental de la organización. Capítulo 1722. Pieza de Nether King. La rama dentro de The Atom City proporcionó a todas las demás ramas de la organización del Rey del Inframundo en Spirit's World con medicinas espirituales. Debido a esto, la sucursal en The Atom City era importante. La sucursal dentro de The Atom City fue supervisada por 2 comandantes superiores que eran subordinados del gran comandante, Jian Fengwan. Uno de ellos se llamaba Zanlong, y era un emperador máximo de mediados de la 10ª orden. El otro se llamaba Mala Irwi, y era un emperador de mediados de la 10ª orden.
Al observar a los dos comandantes superiores estacionados aquí, se podía ver cuán importante era esta rama para la organización. Una hora después, Wang Xiaolong y Scarlet Flame Darkling vieron una gran ciudad flotando en el ilimitado cielo estrellado del mundo de los espíritus. Desde lejos, la ciudad parecía una tumba gigante, y los 4 lados estaban cubiertos. Solo la parte superior estaba expuesta con una pequeña esquina redondeada. Las 4 paredes de la ciudad tumba de la muerte estaban densamente llenas de runas, y el ki de la muerte permanecía por todas partes. Incluso hubo algunos lugares donde el ki de la muerte parecía congelarse en algo corpóreo. Wang Xiaolong y Scarlet Flame Darkling volaron a la entrada de The Atom City. Planeaba quedarse en la sucursal de la organización del Rey del Inframundo en The Atom City durante unos días. Como no había confirmado la presencia del aura de la abuela dentro de la tesorería de la tribu Cadáver Gigante 9 Yin, no tenía prisa por ir a su sede. En cuanto a Fan Mingyu, si Wang Xiaolong intentara buscar a Fan Mingyu en el ilimitado mundo de los espíritus, sería como encontrar una aguja en un pajar. Por lo tanto, Wang Xiaolong decidió calmarse y esperar noticias de Tai Yue y los demás antes de hacer su siguiente movimiento. No sería demasiado tarde para que se fuera después de que Tai Yue y los demás confirmaron la noticia. Además, Wang Xiaolong había oído hablar de un volcán de la muerte dentro de The Atom City. Estalló día y noche, arrojando magma ki de muerte que fue muy beneficioso para templar su cuerpo y alma. Quería aprovechar esta oportunidad para templar su físico y alma de dragón verdadero. Después de que los dos entregaron algunas piedras espirituales en la entrada de la ciudad, se les permitió entrar. Después de entrar, Wang Xiaolong inmediatamente se dirigió a la rama de la organización del Rey del Inframundo. Mientras caminaba, notó que la ciudad era más animada y próspera de lo que había imaginado. Fue principalmente porque la ciudad fue construida como una tumba, haciéndola oscura, debido a que muchos de los edificios estaban incrustados con varias perlas nocturnas. Las perlas iluminaban la ciudad, dando una impresión de día, todo el tiempo. Las calles estaban muy iluminadas, las tiendas estaban alineadas y el flujo de gente que pasaba era interminable. Wang Xiaolong miró a los expertos que pasaban por las calles. En el mundo de los espíritus, la mayoría de las sectas cultivaban las artes espirituales, y una pequeña minoría cultivaba algo relacionado con la energía de la oscuridad. Sin embargo, las razas del mundo de los espíritus eran generalmente altas y enormes con apariencias feas. Mientras se dirigían a la rama, fueron recibidos con una visión lamentable. Un desastre sangriento ante ellos con los cadáveres de Netherwars esparcidos por el suelo. Estos Netherwars habían muerto miserablemente, y a algunos de ellos les cortaron las 4 extremidades, a algunos les cortaron la cabeza y a los demás les cortaron directamente en innumerables pedazos. Brazos y cabezas rotas llenaban el suelo. Había 6 secciones en la rama, y la más interna contenía el salón principal. Dentro del salón principal, Zanlong y Mala Irui estaban cubiertos de sangre y numerosas heridas acribillaron sus cuerpos. Los dos miraron a los miembros de la tribu del Cadáver Gigante 9 Yin que ya los habían rodeado. Varios expertos que vestían la túnica del comandante junior de la organización del Rey del Inframundo yacían inmóviles en el suelo del salón principal. 2 de ellos ya habían perdido el aliento y era evidente que habían muerto no hace mucho. Los otros 2 estaban convulsionando en el suelo, no estaban muy lejos de la muerte. Un anciano alto y de rostro enrojecido de la tribu Cadáver Gigante 9 Yin miró a Zanlong y Mala Irui mientras se reía entre dientes. Zanlong, Mala Irui, ¿cuál es el punto de hacer esto? ¿Tiene algún sentido servir a su gran comandante? ¿No es mejor servir a nuestra tribu de cadáveres gigantes 9 Yin? Aunque la organización del Rey del Inframundo te ha tratado bastante bien, nuestra tribu de cadáveres gigantes 9 Yin no te maltratará. Si se une a nosotros, le proporcionaremos los recursos de cultivo que desee. Tu vida será infinitamente mejor que ser los subordinados de Jian Fengwan. Zanlong se burló. Gao Ning, deja de perder el aliento, no traicionaremos a la organización del Rey del Inframundo y a nuestro maestro. Mientras tanto, Mala Irui miró a un hombre de mediana edad que estaba vestido con una túnica de comandante junior. Apretó los dientes con ira. Shin, traidor. ¿Cómo te atreves a unirte a la tribu de cadáveres gigantes 9 Yin? Eres solo un perro para ellos. Debo haber estado ciego para confiar en ti durante tantos años. Esa fue también la razón por la que la tribu del Cadáver Gigante 9 Yin pudo hacerse cargo de la rama. Shin había envenenado a los 2 comandantes superiores en la fortaleza, haciéndolo todo posible.
Shin se rió, deberías saber lo que es bueno para ti. No te quedan muchas oportunidades. Será mejor para ti rendirte a la tribu de cadáveres gigantes 9 Jin antes de que sea demasiado tarde. Zanlong y Mala Irui lo miraron con frialdad pero no dijeron nada. El anciano de rostro enrojecido, Gao Ning, dijo. Para decirte la verdad, nuestro ancestro y tu gran comandante, Lu Kun, están uniendo fuerzas para refinar un artefacto Grand Mist. Tan pronto como el artefacto se refine con éxito, nuestro patriarca, Shi Wusuan, y su gran comandante, Lu Kun, superarán el reino emperador. Como Zanlong y Mala Irui habían sido envenenados y perdieron su fuerza divina. Ya no tenían fuerzas para resistir y escapar. No había nada malo en revelar su secreto. Las caras de Zanlong y Mala Irui cambiaron drásticamente. Una vez que hayan refinado el artefacto de la Grand Mist, será el día del juicio final de ese pedazo de mierda del Nether King que todos ustedes adoran. ¿Sabes por qué nuestro antiguo ancestro aún no ha hecho nada? Eso es porque quiere permitir que tu perro, Nether King, viva unos años más. Ya tenemos planes de invitar a expertos de todas las superpotencias para que sean testigos de cómo lo matamos. Aplastaremos su cuerpo y colgaremos su cadáver en la puerta de nuestra sede principal. Gao Ning se burló. Maldita sea tu madre. Los dos gritaron furiosos. La cara de Gao Ning se hundió. Zanlong, Mala Irui, hay un límite para mi paciencia. Te daré 2 minutos más para que lo consideres. Vive o muere, es tu elección. No es fácil para ustedes dos alcanzar su altura actual de cultivo. Espero que pueda considerar su decisión detenidamente. Mala Irui sonrió con frialdad, no hay necesidad de considerarlo, solo mátanos ahora. Los ojos de Gao Ning brillaron con un rastro de frialdad, ya que no hay nada más que decir, cumpliré tu deseo. Sin embargo, antes de que mueras, te dejaré disfrutar del sabor de nuestros 9 gusanos cadáver Jin. Hizo un gesto con la mano e hizo una señal a uno de los discípulos a su lado. El discípulo asintió con la cabeza y sacó 2 gusanos del tamaño de un dedo que parecían piezas de jade blanco. La complexión de Zanlong y Mala Irui cambió drásticamente al ser conscientes del horrible poder que poseían los 9 gusanos cadáver Jin. Cuando el discípulo trajo los gusanos ante ellos, una luz blanca brillante atravesó el espacio y sorprendió a todos los presentes antes de que el discípulo pudiera cantar el encantamiento para activar los gusanos. Capítulo 1723. Volcán de la muerte. La luz blanca fue rápida e instantáneamente penetró las cejas del discípulo de la tribu del cadáver gigante 9 Jin. Cuando el discípulo cayó al suelo, sus ojos se llenaron de sorpresa e incredulidad. Todos se quedaron estupefactos cuando miraron la escena frente a ellos. ¡Oms! Gao Ning se dio la vuelta de repente y gritó. ¡Muéstrate! Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, un rayo de luz atravesó el aire y se estrelló contra el pecho de Gao Ning antes de que pudiera reaccionar. Gao Ning voló con un grito y se estrelló contra las paredes del salón principal, causando grietas en una telaraña a través de él. Su pecho continuó chisporroteando mientras un humo blanco emergía de él. Todos sintieron que se quedaban boquiabiertos. Gao Ning era un emperador de la 10ª orden. Pero una fiesta anónima lo había herido gravemente. Incluso Zanlong y Mala Irui tenían una cara llena de conmoción. Todos se volvieron para mirar el objeto que se había estrellado contra Gao Ning. Esto es. Los ojos de Zanlong y Mala Irui se iluminaron. Gritos miserables de repente sonaron uno tras otro desde fuera del salón principal. Esos fueron los gritos de los discípulos de la tribu del cadáver gigante 9 Jin que estaban haciendo guardia afuera. Bajo la mirada de todos, un noble Asura entró al salón principal, montado en un león negro. Su majestad. Zanlong y Mala Irui lo saludaron emocionados. Los rostros de todos los expertos de la tribu cadáver gigante 9 Jin cambiaron drásticamente mientras se retiraban en pánico. Zanlong y Mala Irui tropezaron mientras caminaban hacia Wang Xiaolong, y los expertos de la tribu de cadáveres gigantes 9 Jin no se atrevieron a mover un músculo. Zanlong y Mala Irui saludan a su majestad. Los dos se acercaron a Wang Xiaolong y se arrodillaron emocionados mientras se inclinaban al unísono. Wang Xiaolong se acercó para ayudarlos a levantarse. Su majestad, nosotros, Zanlong se levantó y trató de explicarse. Sin embargo, Wang Xiaolong negó con la cabeza y les aseguró, no se preocupen, me aseguraré de que paguen el precio por derramar la sangre de nuestros hombres.
Zanlong se sorprendió inicialmente, pero poco después, se retiró detrás de Wang Xiaolong mientras estaba de pie con las manos a la espalda. Sin previo aviso, una figura brilló repentinamente y una luz de hoja muy feroz se dirigió hacia Wang Xiaolong. En un instante, llegó al espacio sobre la cabeza de Wang Xiaolong. La luz de la hoja surgió y rasgó el espacio que había viajado. Justo cuando la luz de la hoja estaba a punto de alcanzar a Wang Xiaolong, apareció una figura alta y la destruyó con un puñetazo. Sin suspenso, la luz de la hoja se dispersó. La figura que había lanzado el ataque furtivo salió volando. Todos miraron y vieron que la persona que había lanzado el ataque era Eshin, que había traicionado a la organización del Rey del Inframundo. Eshin aterrizó entre los pilares de piedra ubicados en el salón principal y sus órganos internos fueron destruidos. Los meridianos de su cuerpo quedaron destrozados y vomitó una bocanada de sangre. Wang Xiaolong lo miró con expresión fría. Tos tos. Gao Ning, que había sido enviado a volar antes, luchó por levantarse del suelo. Al mirar a Wang Xiaolong, una sonrisa siniestra apareció en su rostro. ¿Así que eres ese pedazo de mierda de Netherkin? Mocoso, estás prácticamente buscando tu muerte al venir al mundo de los espíritus. Ya que estás aquí, puedes olvidarte de irte. Nuestro antiguo antepasado te matará y colgará tu cadáver en las puertas de nuestro cuartel general. En lugar de enfurecerse, Wang Xiaolong lo miró con una expresión indiferente. No sé si tu antiguo antepasado va a colgar mi cadáver en las puertas de tu cuartel general o no. Pero sé que tu cadáver estará colgado en las puertas de The Atom City. Además, tu muerte será extremadamente miserable. Después de que Wang Xiaolong habló, agitó el brazo. El salón celestial se convirtió en un rayo de luz cuando atravesó el pecho y el corazón de Gao Ning. Un grito miserable llenó el aire. Bajo la corrosión del poder de la luz sagrada, el dolor en su corazón se extendió por todo su cuerpo, y la expresión distorsionada en su rostro fue suficiente para expresar el dolor que sentía. Cuando los expertos de la tribu del cadáver gigante 9 Yin vieron la escena ante ellos, sus rostros se pusieron pálidos. Nadie supo quién fue el primero en gritar, pero todos se dispersaron y huyeron horrorizados. Tan pronto como levantaron la pierna, una luz blanca brillante rozó sus cuerpos. Cayeron al suelo en sucesión y cualquiera podía ver un agujero entre sus cejas. Muy pronto, todos los expertos yacieron muertos en el suelo, dejando atrás a Gao Ning y Eshin. Unas pocas horas después, los cuerpos de Gao Ning y Eshin, que habían traicionado a la organización del Rey del Inframundo, fueron colgados en las puertas de la ciudad tumba de la muerte por Zanlong y Malairwi, sorprendiendo a casi todos los expertos presentes en la ciudad. Sus cadáveres estaban en un estado horrible, y algunas personas vomitaron cuando los vieron. La ciudad original, animada y bulliciosa, de repente se volvió mucho más tranquila, y pronto, cayó en un estado de completo silencio. Cuando cayó la noche, Wang Xiaolong montó en el quilín oscuro de la llama escarlata por las calles de The Atom City como si nada hubiera pasado. Refinando un artefacto del tesoro de la abuela, los ojos de Wang Xiaolong parpadearon. Antes de matar a Gao Ning y Eshin, Wang Xiaolong les había realizado una búsqueda del alma. Había aprendido sobre muchos sucesos en la tribu del cadáver gigante 9 Yin. Uno era sobre el antiguo antepasado de una tribu de cadáveres gigantes de los 9 Yin, Shimin, que combinaba fuerzas con Lu Qin para refinar un artefacto de la abuela. Aunque no sabía qué era, sabía que una vez que lo refinaran con éxito, Lu Qin y Shibu Xuan confiarían en él para superar el reino emperador. Si este fuera el caso, las cosas empezarían a ponerse problemáticas. Mientras pensaba en las posibles implicaciones, los dos llegaron ante una enorme montaña. La montaña era completamente carmesí, y parecía como si estuviera hecha de hierro al rojo vivo. ¿Volcán de la muerte? Wang Xiaolong se sorprendió. Este debería ser el famoso volcán de la muerte en The Atom City, ¿verdad? El volcán de la muerte parecía estar profundamente integrado con la ciudad tumba de la muerte. En cuanto a por qué fue capaz de hacer erupción continua de ki de muerte y magma durante los últimos miles de millones de años, nadie sabía la verdadera razón. Después de estar parado allí por un tiempo, Wang Xiaolong se dirigió hacia el cráter del volcán de la muerte con el quilín oscuro de la llama escarlata. Dentro del volcán de la muerte, había innumerables salas de cultivo. Siempre que uno pague varias piedras espirituales, uno podría ingresar a esas habitaciones para cultivar. Por supuesto, dependiendo de la ubicación, la concentración del ki de muerte de magma sería diferente.
Cuanto más denso sea el ki de muerte, más cara será la habitación. Cuando los dos llegaron al cráter, los guardias de The Atom City los detuvieron. Dame una sala de cultivo que esté en el nivel más bajo. Quiero usarlo durante un mes. Wang Xiaolong lanzó un anillo espacial al guardia, y contenía precisamente 30 piedras espirituales del caos de bajo grado. Sabía que la sala de cultivo en el nivel más bajo era la mejor para cultivar, y había escuchado de Zanlong que se necesitaba pagar una piedra espiritual del caos de bajo grado para cultivar en el interior por un solo día. Después de mirar las 30 piedras espirituales del caos de bajo grado dentro del anillo espacial, el guardia miró a Wang Xiaolong y dijo: si no eres un discípulo de una raza dentro de The Atom City, tienes que pagar 60 espíritus del caos de bajo grado. Piedras. Wang Xiaolong frunció el ceño. Según Zanlong y Malairwi, el precio debería ser el mismo independientemente de dónde venga uno, pero el guardia le estaba pidiendo el doble de la cantidad. Capítulo 1724. ¿A quién le importa su identidad? Sin embargo, por lo que sé, independientemente de si soy un discípulo de The Atom City, el precio debería ser una piedra espiritual del caos de bajo grado por día. Wang Xiaolong miró al capitán de la guardia de la ciudad y dijo con indiferencia: ¿no tienes miedo de que informe de esto a la mansión del señor de la ciudad? El capitán de la guardia de la ciudad miró a Wang Xiaolong divertido, mocoso, ya que me atrevo a actuar así, ¿crees que tendré miedo si me reportas? Nuestro joven maestro está directamente a cargo del volcán de la muerte. ¿Sabes siquiera quién es nuestro joven maestro? Nuestro joven maestro es precisamente el segundo joven maestro de la mansión del señor de la ciudad en The Atom City. Él resopló: está bien, mocoso, no tengo todo el tiempo del mundo para meterme contigo. Si no puedes sacar las 60 piedras espirituales del caos de bajo grado, piérdete. Tomaré estas 30 piedras espirituales del caos de bajo grado por perder el tiempo. Después de mantener las 30 piedras espirituales del caos de bajo grado en su anillo espacial, agitó la mano con una expresión impaciente mientras intentaba destruir a Wang Xiaolong con un movimiento de la mano. Obviamente, estaba tratando de robar las piedras espirituales de Wang Xiaolong al ver que Wang Xiaolong era un forastero de The Atom City. Como no había reconocido a Wang Xiaolong, sintió que Wang Xiaolong no podía estar relacionado con las fuerzas prominentes de la ciudad. También habían hecho esto muchas veces en el pasado, y todos los discípulos que habían sido expulsados no se habían atrevido a tomar represalias. Solo podían irse con la cola metida entre las piernas. Además, la fuerza del capitán de la guardia de la ciudad no era débil, ya que era un monarca celestial de finales de la octava orden. Un rastro de frialdad pasó por los ojos de Wang Xiaolong. Sin embargo, no necesitó tomar acción en absoluto cuando el quilín oscuro de la llama escarlata levantó el pie y envió a ese capitán de la guardia a volar hacia el cráter del volcán. Un grito miserable resonó en el aire. Todos los guardias que rodeaban a Wang Xiaolong se sorprendieron. A pesar de su ira e indignación, ninguno de ellos se atrevió a moverse bajo la presión de Scarlet Flame Dark Killing. Llave. Wang Xiaolong dijo con indiferencia cuando su mirada se posó en uno de los capitanes de la guardia. Ese capitán entró en pánico y rápidamente sacó una llave. Después de recibirlo, Wang Xiaolong no se molestó con el resto de ellos mientras volaba hacia el centro del volcán de la muerte con el quilín oscuro de la llama escarlata. Maestro Zhao Chu, ¿deberíamos informar este asunto al joven maestro? Uno de los guardias llegó detrás de un capitán adjunto y preguntó con cautela. Zhao Chu negó con la cabeza: el joven maestro y Chen Bin están cazando cadáveres espirituales en el río límite de los cadáveres espirituales. Deberían estar de vuelta en unos días. Como no hay necesidad de apresurarse, no será una oportunidad perdida de informar al joven maestro cuando regrese. En este momento, Wang Xiaolong y Scarlet Flame Dark Killing siguieron el cráter mientras se adentraban más en el volcán. Débiles ráfagas de aire caliente los rozaron mientras volaban cada vez más profundo. El cráter tenía la forma de una escalera redonda y, de arriba a abajo, había numerosos muros de piedra ocultos a su alrededor. Los dos llegaron finalmente al nivel más bajo del cráter del volcán. Wang Xiaolong miró la llave de jade y vio un carácter 9 grabado en su mango. Representaba la sala de cultivo número 9 en el nivel más bajo del cráter. Como solo había 10 salas de cultivo en el nivel más bajo, Wang Xiaolong encontró rápidamente la novena. Después de abrir la entrada a la habitación, los dos entraron. La sala de cultivo no era ni grande ni pequeña, y tenía aproximadamente 100 metros cuadrados.
Numerosos jares rojos raros y tenues estaban incrustados en el piso y 4 paredes de la habitación. Además, también había una antigua matriz de fuego en el suelo. Wang Xiaolong se dirigió al medio de la matriz y convocó a sus avatares antes de sacar 300 píldoras divinas del sol brillante. Ahora que estaba a finales del sexto reino monarca celestial, solo necesitaba un día para refinar 300 píldoras divinas del sol brillante. Wang Xiaolong hizo circular el medio parasitario Grand Mist, e inmediatamente, las píldoras divinas del sol brillante exudaron un resplandor, y hebras de ki de muerte de magma brotaron continuamente del suelo. Fueron convertidos en puro ki de fuego de muerte por la antigua matriz de fuego. Wang Xiaolong luego lo usó para templarse a sí mismo y a sus 3 avatares. El quilín oscuro de la llama escarlata custodiaba la habitación mientras Wang Xiaolong cerraba los ojos para cultivar. Pasó un día en un abrir y cerrar de ojos, y Wang Xiaolong usó las 300 píldoras divinas del sol brillante. Después de un día de cultivar y templar su cuerpo con el ki de la muerte de magma, Wang Xiaolong decidió tomar un descanso cuando descubrió que su físico de dragón verdadero y su alma habían mejorado ligeramente. A pesar de que el aumento no fue notable, aún fue considerable, ya que era un desafío incluso aumentar su fuerza en su reino de cultivo actual. Wang Xiaolong continuó y sacó otras 300 píldoras divinas del sol brillante. Muy pronto, pasaron 4 días. Wang Xiaolong refinó continuamente las píldoras divinas del sol brillante todos los días y usó el ki de muerte de magma para templar su verdadero físico de dragón y su alma. Mientras cultivaba sin preocupaciones, un grupo de discípulos apareció fuera de The Atom City. Montaban monturas que rara vez se veían en las calles. Estos discípulos se rieron al entrar en la ciudad. Entre ellos, los discípulos al frente tenían un aura aterradora a su alrededor. Todos ellos estaban por encima del reino monarca celestial de la 10ª orden. Hermano Chen Bin, es raro que ustedes vengan a The Atom City, por favor, quédense aquí unos días antes de partir. Déjame hacer el papel de un buen anfitrión. Fen Qi, que llevaba una capa negra, se rió. De hecho, habían cosechado una gran cosecha de su viaje al río Spirit Corpse Boundary River. El pequeño Chen Bin, sentado sobre una bestia a su lado, sonrió. Está bien, ya que es raro que venga de The Atom City, ¿cómo puedo perder la oportunidad de cultivarme en el Death Volcano? Había entrado en el volcán de la muerte una vez y había mejorado mi físico y mi alma hace unos cientos de años. Muy bien, ya que ese es el caso, vayamos al volcán de la muerte. Todos montaron en sus monturas mientras avanzaban hacia el volcán de la muerte dentro de la ciudad. En su camino hacia allí, levantaron bastante polvo en las calles. Cuando los expertos de todos lados los notaron, despejaron el camino asustados. Unas horas después, llegaron al volcán de la muerte. Al ver el regreso de Fen Qi, los guardias fuera del volcán de la muerte se apresuraron y se arrodillaron para saludarlo. Él perdonó a los guardias y les dijo: organicen 4 salas de cultivo en el nivel más bajo para mí, el joven maestro Chen Bin y el resto. El capitán vaciló, reportando al joven maestro, había 4 habitaciones vacías. Sin embargo, un forastero llegó hace unos días y reservó una habitación durante todo un mes. Era extremadamente arrogante e incluso me hirió porque sintió que me estaba moviendo demasiado lento para su gusto. Chen Bin y los demás se miraron el uno al otro. Fen Qi entrecerró los ojos. Ese forastero, ¿en qué sala de cultivo está de nuevo? ¿Es realmente un discípulo de fuera de la ciudad? ¿Has investigado su origen? Está en la habitación número 9 del nivel más bajo. Además, también hemos investigado que llegó a The Atom City hace 4 días. Aún tenemos que investigar sus antecedentes, pero su montura es un león negro en el reino emperador. Solo logró herirnos con la ayuda de su montura. Él es simplemente un monarca celestial de finales de la 6ª orden. El capitán de la guardia informó apresuradamente. Chen Bin sonrió y dijo: ¿a quién le importa su identidad? ¿Cómo se atreve un discípulo de fuera de The Atom City a herir a tu gente? Fen Qi, si tiene demasiadas inquietudes, permítanos encargarnos de esto por usted. Es simplemente una montura del reino emperador. En el mundo de los espíritus, aparte del joven maestro de la tribu cadáver gigante Nueve Yin, no hay nadie más de quien debamos tener miedo. En el mundo de los espíritus, además de la organización del rey del inframundo, la tribu cadáver gigante Nueve Yin era considerada la superpotencia número 1. El Salón Inmortal fue el segundo. Chen Bin era el tercer hijo del maestro de salón del Salón Inmortal.
Por supuesto, la identidad de Feng Qi tampoco era simple. Era uno de los discípulos principales de la secta Dios de la Muerte y su padre era incluso el señor de la ciudad Tumba de la Muerte. Su padre también tenía una identidad como el segundo hermano del maestro de secta de la secta Dios de la Muerte. La secta Dios de la Muerte ocupó el tercer lugar en términos de fuerza en el mundo de los espíritus. Capítulo 1725. ¿Quién es tu maestro? Si el Salón Inmortal y la secta Dios de la Muerte se unieran, incluso la tribu del cadáver gigante Nueve Yin dudaría al tratar con ellos. Por lo tanto, Chen Bin no tomó a nadie más en serio que no fuera el joven maestro de la tribu del cadáver gigante Nueve Yin. Después de escuchar lo que dijo Chen Bin, las preocupaciones en el corazón de Feng Qi se disiparon y sonrió. ¿Cómo puedo molestar al hermano Chen Bin para que se encargue de un asunto tan pequeño? Puedo resolver esto yo mismo. Chen Bin sonrió, está bien. Feng Qi le preguntó al capitán de los guardias sobre la fuerza de la montura de Wang Xiaolong. Después de considerarlo un poco, envió una señal de convocatoria al segundo y tercer mayordomo, Yan Ruitian y Yu Jifei, desde la mansión del señor de la ciudad. Solicitó que hicieran un viaje al volcán de la muerte de inmediato. Había un total de 5 mayordomos en la mansión del señor de la ciudad. Tanto el segundo mayordomo, Yan Ruitian, como el tercer mayordomo, Yu Jifei, eran expertos en el reino emperador. Uno de ellos era un emperador de mediados de la octava orden, mientras que el otro era un emperador de finales de la séptima orden. Los dos fueron más que suficientes para manejar la situación. No mucho después, ambos llegaron frente a Feng Qi y los demás. Feng Qi no se entretuvo y rápidamente les informó sobre la situación y la fuerza de la montura de Wang Xiaolong. Llevó a todos al nivel más bajo del cráter. Este mocoso se atreve a seguir quedándose en la sala de cultivo después de herir a alguien de la mansión del señor de la ciudad. Una bella dama junto a Chen Bin gimió. Tal vez él realmente tenga algún tipo de respaldo. Esta hermosa dama se llamaba Wang Qingyin y tenía un tatuaje de mariposa en el rabillo del ojo. Pertenecía a la raza de la mariposa negra, y cada miembro de esta antigua raza tenía un encanto innato extremo. La carrera de la mariposa negra ocupó el octavo lugar en el mundo de los espíritus, y aunque eran incomparables con el Salón Inmortal y la secta del Dios de la Muerte, poseían una fuerza bastante increíble. En cuanto a Wang Qingyin, ella era la hija del actual patriarca de la carrera de la mariposa negra. ¿Y qué si tiene algún tipo de respaldo? Chen Bin sonrió con desaprobación, en los 3 mundos del infierno, no faltan jóvenes maestros que tengan algún tipo de respaldo. Muy pronto, todos llegaron a la puerta de la sala de cultivo número 9 en el nivel más bajo del cráter. Ve, abre la puerta. Feng Qi le dijo al capitán. Naturalmente, había más de una llave en la habitación. Aparte de la llave en la mano de Wang Xiaolong, había 2 llaves más. Sí, joven maestro. Una vez que el capitán llegó frente a la puerta, sacó la llave de jade. Hizo circular su fuerza divina e insertó la llave en el ojo de la cerradura de la puerta. En un instante, la puerta se abrió. En el instante en que se abrió la puerta, Scarlet Flame Arquilin, que tenía los ojos cerrados, sintió algo inusual. Abrió sus ardientes ojos. En el mismo instante, los ojos de Wang Xiaolong se abrieron lentamente cuando dejó de cultivar. Después de echar un vistazo a Scarlet Flame Arquilin, las miradas de Feng Qi, Chen Bin y el resto cayeron sobre Wang Xiaolong, que estaba sentado en el medio de la matriz. Emperador de la Cuarta Orden Media, Yan Ruitian miró al Qilin oscuro llama escarlata y dijo. Feng Qi se relajó un poco después de escuchar eso. Mocoso, ¿heriste a mis hombres? Feng Qi miró fríamente a Wang Xiaolong mientras señalaba al capitán de la guardia. Wang Xiaolong respondió con indiferencia. Eso es correcto. Una expresión gélida se formó en el rostro de Feng Qi. Muy bien. Luego se volvió hacia Yu Jifei y dijo. ¿Puedo molestar al mayordomo Yu para que los eche de la habitación? No los mates todavía. Necesito preguntarle algunas cosas. Yu Jifei asintió con la cabeza y su mano derecha se convirtió en una garra mientras se estiraba abruptamente hacia Wang Xiaolong y el Qilin oscuro de la llama escarlata. 2 grandes huellas de manos grises aparecieron sobre sus cabezas. Una luz blanca surgió de la nada y destruyó las 2 huellas de manos. Todos se sorprendieron. ¿Qué era esa luz blanca? A pesar de que sintieron que era una especie de artefacto divino, nadie pudo identificarlo. Wang Xiaolong se puso de pie y caminó hacia la puerta. La expresión de Yu Jifei cambió.
Al final, se retiró unos pasos y permitió que Wang Xiaolong y el Qilin oscuro de la llama escarlata salieran de la sala de cultivo. Joven maestro, eres. Feng Qi miró a Wang Xiaolong con indiferencia mientras decía en un tono solemne. Wang Xiaolong no habló, pero el Qilin oscuro de la llama escarlata arrojó una ficha en su lugar. Una vez que Feng Qi vio la ficha, todo su rostro cambió. Había un carácter grabado en la parte superior de la ficha. Nether. Organización del Rey del Inframundo. Todos gritaron en estado de shock. Durante los últimos años, con la aparición del nuevo Rey del Infierno, el poder de la organización del Rey del Inframundo se había disparado por las nubes. Nadie se atrevió a ir contra ellos. Por un momento, todo el mundo estaba atascado en su lugar. Chen Bin fue el primero en recuperar los sentidos. Miró a Wang Xiaolong mientras sonreía con frialdad. No es de extrañar que seas tan arrogante. Resulta que eres de la organización del Rey del Inframundo. ¿Quién es tu amo bajo qué gran comandante sirves? ¿Jian Fengwan? ¿Lu Kun? ¿Podría ser Li Anfen? El estado de Wang Xiaolong era alto desde la perspectiva de Chen Bin, ya que tenía una montura en el reino emperador de mediados de la Cuarta Orden. Era muy probable que fuera discípulo directo de un gran comandante. Dado que solo había 3 grandes comandantes estacionados en el mundo de los espíritus, los nombró a todos. Wang Xiaolong ignoró la pregunta antes de lanzar a Chen Bin una mirada indiferente. Antes de que cambie de opinión, es mejor que te vayas ahora. Todos se sorprendieron. El rostro de Chen Bin se hundió y sonrió. Mocoso, ¿de verdad crees que no me atreveré a moverme contra ti solo porque eres de la organización del Rey del Inframundo? Incluso si su maestro es Lu Kun o Jian Fengwan, aún tendrá que dar una explicación por herir a alguien relacionado con la mansión del señor de la ciudad. Wang Xiaolong dejó escapar uno y miró a la otra parte con interés. Wang Xiaolong vio la insignia en su túnica y dijo: «Eres del Salón Inmortal». Chen Bin dijo con orgullo: «Así es, soy el tercer joven maestro del Salón Inmortal, Chen Bin». Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar, Scarlet Flame Arquilin levantó la pierna y pateó su pecho. Con un grito miserable, salió volando y se estrelló contra la pared de piedra al otro lado del cráter. Todos se quedaron estupefactos. Nadie había esperado que el Qilin oscuro de la llama escarlata atacara tan repentinamente. No me importa si perteneces al Salón Inmortal o a la secta Dios de la Muerte. Después de 10 respiraciones de tiempo, no quiero ver a ninguno de ustedes aquí, dijo con calma Wang Xiaolong. Mocoso, estás buscando morir. Uno de los antepasados del emperador de mediados de la Séptima Orden del Salón Inmortal recuperó los sentidos y gritó de rabia. Envió una palma que contenía ki de muerte furiosa, y los rugidos de innumerables esqueletos llenaron el aire. Sin embargo, lo impactante fue que el ki de la muerte contenía una especie de aura inmortal. Era como si este ki de muerte durara para siempre. No mucho después del ataque del antepasado del Salón Inmortal, la luz blanca de antes apareció una vez más y chocó con él. Un grito miserable se pudo escuchar en el siguiente instante cuando el antepasado gritó de dolor. Se retiró y todos pudieron ver un agujero en su palma. Todos tomaron una bocanada de aire frío. Incluso el emperador de mediados de la Octava Orden de la mansión del señor de la ciudad, Ian Ruitian, tenía los ojos llenos de terror. Todavía quedan 6 respiraciones de tiempo. Wang Xiaolong dijo con indiferencia. La cara de todos cambió drásticamente. Lleva al hermano Chen Bin y vete. Feng Qi apretó los dientes y dijo con tristeza. Por supuesto, no planeaba dejar que el asunto descansara aquí. Quería investigar la identidad de Wang Xiaolong antes de dar el siguiente paso. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1726. Es probable que... Wang Xiaolong vio a Feng Qi, Chen Bin y los demás irse, luego regresó a la sala de cultivo. Su Majestad, dejar ir a Chen Bin será un cabo suelto. Definitivamente vendría a buscar venganza e investigaría la identidad de su Majestad, dijo Scarlet Flame Arquilin. Que investiguen entonces. Wang Xiaolong se mostró indiferente al respecto. En verdad, tenía miedo de que no lo investigaran. HMPH. En la sala de cultivo, Wang Xiaolong una vez más se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la matriz de formación. Una idea tardía más tarde, sacó su talismán de comunicación y se comunicó con el gigante desolado Tai Yue, ordenándole que publicara una noticia. Lu Kun se confabuló con la tribu de cadáveres gigantes 9 Yin para usurpar el trono del rey abisal.
Ha traicionado a la organización del Rey del Inframundo. Debido a esto, es expulsado de la organización del Rey del Inframundo a partir de hoy y ya no es uno de los grandes comandantes de la organización del Rey del Inframundo. Esta fue la noticia que Wang Xiaolong ordenó a Tai Yue y a los otros 8 grandes comandantes que liberaran. Aunque Wang Xiaolong sabía desde hace mucho tiempo que Lu Kun estaba confabulado con la tribu del cadáver gigante 9 Yin, no había tomado ninguna medida hacia Lu Kun hasta ahora. Había trazado una línea clara entre la organización del Rey del Inframundo y Lu Kun. Además, Wang Xiaolong también ordenó a los 9 grandes comandantes que emitieran una tarea. Esta tarea decía que la persona que mataría a Lu Kun recibiría una recompensa de 10 millones de piedras espirituales del caos de bajo grado. Lleva la cabeza de Lu Kun hacia él para recoger el premio. Wang Xiaolong creía que 10 millones de piedras espirituales del caos de bajo grado eran suficientes para tentar a muchas superfuerzas. Una vez que se emitió esta tarea, creía que los comandantes senior y junior de la organización del Rey del Inframundo que planeaban traicionar a la organización del Rey del Inframundo y seguir a Lu Kun lo pensarían 2 veces. La parte más crítica de esto fue si valía la pena seguir a Lu Kun y traicionar a la organización del Rey del Inframundo al final del día. Después de dar sus órdenes, Wang Xiaolong tomó 300 píldoras divinas del sol brillante y continuó cultivando. Después de matar al anciano de rostro rojo Gao Ning y al comandante menor traidor Shin, la identidad de Wang Xiaolong ya estaba expuesta. No sabía si el viejo ancestro Shimin de la tribu del cadáver gigante 9 Yin se apresuraría a ir a la ciudad tumba de la muerte para matarlo o no, pero no podía quedarse en ciudad tumba de la muerte. Solo tenía un mes como máximo. Aproximadamente un mes después, dejaría la ciudad tumba de la muerte independientemente de si Tai Yue podía identificar el aura de la abuela o confirmar la ubicación de Fan Mingyu. En este momento, Feng Qi y el resto de su grupo abandonaron la montaña negra y se precipitaron hacia la mansión del señor de la tumba de la muerte. Su madre, ordenaré que los expertos del salón inmortal de los aviones circundantes se reúnan aquí. Ese bastardo, haré que se arrodille frente a mí, rogando por su vida. El rostro de Chen Bin estaba deformado por la ira. Como tercer joven señor del salón inmortal, nunca había sido tan humillado. Los ojos de Feng Qi brillaron cuando pensó en algo y se volvió para decirle al segundo mayordomo. Steward Yan, que la gente haya identificado a ese niño. Yan Ruitian movió los labios mientras dudaba en cómo responder. Steward Yan, solo di lo que quieras decir. Al ver su reacción, dijo Feng Qi. Yan Ruitian habló. Francamente, hace unos días, el antepasado de la tribu del cadáver de los 9 Yin Jian, Gao Ning, y el comandante menor de la organización del Rey del Inframundo, Shin, fueron asesinados. Sus cuerpos fueron colgados en las puertas de la ciudad de nuestra ciudad tumba de la muerte. Todos se quedaron atónitos por un segundo y se quedaron boquiabiertos de asombro. ¿Qué, Gao Ning? ¿El reino emperador de la 10ª orden, Gao Ning? Feng Qi exclamó con voz aguda con aparente incredulidad. Yan Ruitian asintió y continuó. Eso es así. Además, sus cuerpos fueron colgados personalmente en las puertas de la ciudad por el comandante superior de la organización del Rey del Inframundo, Zanlong y Marguilai. Este incidente sucedió hace 10 días. El tercer mayordomo, Yu Jifei, intervino. Sus cuerpos todavía estaban colgados en las puertas de la ciudad hace 2 días. Más tarde, un experto de la tribu de los 9 cadáveres gigantes arriesgó su vida para llevarse sus cuerpos. Los puntos conectados en la mente de Chen Bin y de los demás. No era de extrañar que no hubieran visto cadáveres sobre las puertas de la ciudad cuando regresaron. ¿Quién los mató? ¿Zanlong y Malairui? Chen Bin preguntó con una expresión dudosa. Lógicamente hablando, Zanlong y Malairui no podrían haber tenido la fuerza para matar a Gao Ning. No Zanlong y Malairui. Yan Ruitian negó con la cabeza y su voz se hizo más solemne que nunca. Sin embargo, circulan rumores de que el rey Avisal ha llegado a la ciudad tumba de la muerte. ¿Qué? Su Majestad, el rey Avisal. Feng Qi, Chen Bin y los demás palidecieron de aprensión. Gao Ning y Shin fueron asesinados por su Majestad, el rey Avisal. Pero, ¿por qué mató a Shin? Wang Qingying, de la carrera de la mariposa negra, tartamudeó, y los demás notaron que le temblaban las manos. Escuché que fue porque Shin traicionó a la organización del Rey del Inframundo al coludirse con la tribu de cadáveres gigantes 9 Yin. Quería capturar la rama de la ciudad tumba de la muerte de la organización del Rey del Inframundo. Casualmente, Su Majestad, el Rey Avisal, llegó en este momento.
Yan Ruitian exhaló en voz alta. Al hablar del nuevo Su Majestad, el Rey Abisal, la voz de todos temblaba sin saberlo, como si estas 5 palabras pesaran 1.000.000.000 de gatos. Gao Ning y Xin fueron asesinados hace 10 días. ¿Eso significa que Su Majestad, el Rey Nether, llegó a The Atom City hace 10 días? La expresión de Chen Bin se veía aún peor mientras revisaba los detalles. Su cabeza se levantó para mirar a Yan Ruitian y Ye Jifei en estado de shock mientras exclamaba. Podría ser. Fen Qi, Wang Qingying y varios otros jóvenes señores parecieron llegar al mismo pensamiento, palideciendo casi simultáneamente. El capitán había mencionado anteriormente que ese niño había llegado a The Atom City hace 10 días. Para colmo, era miembro de la organización del Rey del Inframundo. ¿No significa eso? Sí, es probable que lo esté. Yan Ruitian afirmó, pero no habló más. No se atrevió a decir más. Pero todos los presentes sabían a quién se refería Yan Ruitian. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Fen Qi cuestionó mientras su expresión se volvía más fea por segundo. Yan Ruitian agregó. Al principio, no pensamos en esta dirección. Solo después de que mostró la ficha de la organización del Rey del Inframundo e hirió al ancestro del Salón Inmortal, Woli, adivinamos su identidad. Todos se quedaron en silencio, recordando su actitud arrogante anterior y queriendo reunir a los expertos del Salón Inmortal de los aviones circundantes para hacer que ese niño suplicara misericordia de rodillas. Chen Bin se estremeció y un escalofrío recorrió su espalda. En la batalla sobre el Netersea, varios cientos de la Puerta de los Dioses Masacradores, la tribu del cadáver gigante Nueve Yin y los ancestros del reino emperador de la raza del lobo de la luna aulladora habían caído a manos de los subordinados del rey abisal. Fueron varios cientos de ancestros del reino emperador, incluso el joven Lord Son Litao de la Puerta de los Dioses Masacradores y el joven Lord Yiking de la raza del lobo de la luna aulladora fueron asesinados. Y también Pen Zhengfei. Cuanto más pensaba Chen Bin en ello, más fríos se sentían sus miembros. Si hubieran salido de la sala de cultivo unas cuantas respiraciones más lentamente en este momento, habrían. Hermano menor Fen Qi, tengo algunos asuntos que atender, me despediré aquí, dijo Chen Bin de repente mientras ahuecaba los puños en Fen Qi y se alejaba sin esperar la respuesta de Fen Qi. El resto de los discípulos del Salón Inmortal corrieron tras él. No se atrevió a permanecer en esta ciudad tumba de la muerte ni un segundo más. Fen Qi quedó boquiabierto por la acción de Chen Bin. Hermano Fen Qi, me iré de aquí. Wang Qingying de Black Butterfly Race también se apresuró a despedirse, levantando su mano izquierda para indicar a los otros expertos de Black Butterfly Race que la siguieran. Otras fuerzas también se fueron en grupos. En poco tiempo, todos se fueron. Segundo joven maestro. Yan Ruitian gritó, al ver que Fen Qi todavía estaba aturdido. Regresa a la mansión del señor de la ciudad. Fen Qi salió de su aturdimiento y empujó a su montura de regreso a la mansión del señor de la ciudad. Pasaron 10 días. Todo estaba tranquilo y pacífico en The Atom City. Wang Xiaolong estaba completamente inmerso en el cultivo dentro de la sala de cultivo. La gente del Salón Inmortal y la secta del Dios de la Muerte no volvió a aparecer, y Wang Xiaolong estaba feliz de quedarse en paz. Parece que habían adivinado su identidad. Pasaron otros 2 días cuando Tai Yue envió un mensaje a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong sonrió cuando leyó el mensaje. El mensaje decía que ya habían confirmado que el aura de la abuela estaba en el tesoro de la tribu del cadáver gigante Nueve Yin, y que se había determinado la ubicación del discípulo del palacio del emperador Fortune, Fan Mingyu. Estaba en el avión Ninevin. Capítulo 1727. Mar nocturno. ¿El avión Nueve Yin? Wang Xiaolong se puso de pie, sus cejas se unieron con fuerza. El plano Nueve Yin era donde se encontraba la sede de la tribu cadáver gigante Nueve Yin. ¿Qué estaba haciendo Fan Mingyu allí? Sintiéndose desconcertado, Wang Xiaolong sacó su talismán de comunicación y ordenó a Tai Yue y a los demás que averiguaran por qué Fan Mingyu estaba en el plano Ninevin. Wang Xiaolong y Scarlet Flame Arquilin salieron de la sala de cultivo. A esta hora, los cielos oscuros del exterior indicaban la llegada de la noche, y el entorno volcánico rico en energía espiritual de fuego hacía que todo lo que estaba a la vista pareciera brillar en rojo ascuas. Wang Xiaolong saltó sobre la espalda de Scarlet Flame Arquilin Aoren, y ambos volaron por la boca del volcán. Era hora de que Wang Xiaolong abandonara The Atom City.
Antes de irse, Wang Xiaolong hizo un viaje a la sucursal de la Organización del Rey del Inframundo de la ciudad Tumba de la Muerte. En ese momento, el espeso olor a sangre dentro del edificio de la sucursal ya se había aclarado. La Organización del Rey del Inframundo y los cadáveres de la tribu Cadáver Gigante Nueve Yin también fueron atendidos. En comparación con antes, la seguridad de la sucursal se había más que duplicado. Los guardias avisales patrullaban las 4 esquinas del edificio de la sucursal. Estos Netherguards fueron transferidos de otras ramas. Sus fortalezas promediaron en el reino monarca celestial de la 10ª orden y superiores. Wang Xiaolong se reunió con Zanlong y Malairwi, y les exhortó a realizar varias tareas. Después de eso, dejó la ciudad Tumba de la Muerte con el quilín oscuro de la llama escarlata y no se entretuvo. Al salir de The Atom City, Wang Xiaolong no ocultó deliberadamente sus movimientos. Así, las diversas fuerzas de The Atom City recibieron rápidamente la noticia de su partida. No mucho después de que Wang Xiaolong abandonara la ciudad Tumba de la Muerte en el quilín oscuro de la llama escarlata, como segundo joven maestro del señor de la ciudad Tumba de la Muerte, Feng Qi también recibió noticias de primera mano. Su corazón colgante regresó a su pecho al escucharlo. Feng Qi estuvo lleno de inquietud todo el tiempo que Wang Xiaolong estuvo cultivando en el volcán de la muerte. Vivía todos los días con ansiedad, temiendo que Wang Xiaolong repentinamente pensara en él y apareciera en su puerta para jugar con él. Finalmente, ese demonio se fue. Joven señor, deberíamos enviar gente a investigar el paradero de Due después de salir de The Atom City. El capitán de la guardia preguntó la opinión de Feng Qi. Pero el capitán de la guardia acababa de hacer su pregunta cuando Feng Qi lo envió dando vueltas en el aire con una fuerte bofetada. El capitán de guardia gruñó en el suelo con una llamativa huella de 5 dedos en la mejilla derecha. Feng Qi corrió hacia el capitán de la guardia y pisoteó el pecho del capitán de la guardia mientras maldecía. ¿Tú, quieres que muera? ¿Crees que no podría morir antes, es eso? Diciéndome que investigue ese Due. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Eres un cerdo, no? Cerebro de cerdo. Feng Qi se volvió loco, pisoteando y pateando al capitán guardia mientras regañaba, y sus patadas estaban infundidas con fuerza divina. El capitán de la guardia pronto se convirtió en una pulpa ensangrentada, al borde de la muerte. Ven, saca a este cerdo de aquí, échalo de The Atom City. Tiene prohibido dar un paso hacia The Atom City en el futuro. Feng Qi rugió, sus ojos estaban inyectados en sangre mientras salía por la puerta. Después de que Wang Xiaolong dejó la ciudad Tumba de la Muerte, se dirigió al oeste del mundo de los espíritus en el quilín oscuro de la llama escarlata. El plano 9 Yin estaba ubicado en la región oeste de Spirit's World. Los dos viajaron sin escalas. Medio año después, Wang Xiaolong salió de la matriz de transmisión del plano 9 Yin. Sin embargo, Wang Xiaolong se veía completamente diferente. Un hombre corpulento de mediana edad vestido con una túnica de gran anciano de la tribu del cadáver gigante 9 Yin. En su rostro había runas de colores tenues, que le agregaban un aura de misterio. Wang Xiaolong había decidido tomar prestada la identidad del gran anciano Luaomin de la tribu del cadáver gigante 9 Yin. El gran anciano de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, Luaomin, también tuvo el mismo cultivo del reino monarca celestial de finales de la sexta orden. Más importante aún, Luaomin era más o menos un solitario que rara vez se asocia con otros expertos de la tribu del cadáver gigante 9 Yin. Tampoco tenía discípulos debajo de él, por lo que era más conveniente para Wang Xiaolong moverse libremente. Por supuesto, Wang Xiaolong había matado al verdadero Luaomin cuando salió hace unos días. Por lo tanto, Luaomin ya no existía. Wang Xiaolong salió de la matriz de transmisión en una montura Thunderbone Tiger. Este Thunderbone Tiger era la montura de Luaomin, pero ahora estaba bajo el control de Wang Xiaolong a través del gusano Grand Mist. El Scarlet Flame Arquilin podría haber cambiado su apariencia exterior para parecerse al Thunderbone Tiger. Sin embargo, como medida de precaución para evitar que Shibu Xuan y los demás se dieran cuenta de algo, Wang Xiaolong había decidido utilizar la montura original de Luaomin. El quilín oscuro de la llama escarlata fue dejado para cultivar dentro del salón celestial por Wang Xiaolong. El quilín oscuro de la llama escarlata solo podría beneficiarse cultivándose dentro del salón celestial, con la luz sagrada del salón celestial templando su cuerpo. Cuando el Thunderbone Tiger salió de la matriz de transmisión, Wang Xiaolong determinó su rumbo y voló hacia el lado norte del plano 9 Yin.
Durante este medio año, Tai Yue ya había aprendido por qué Fan Mingyu había venido al plano 9 Yin. Parecía que Fan Mingyu había escuchado de alguna parte sobre la flor divina caída en el plano 9 Yin. Así había venido a buscarlo. La flor divina caída fue una rara maravilla entre las muchas flores del infierno. Se decía que tenía muchos usos. Uno de los beneficios más populares fue la acumulación de todo lo nefasto y la oscuridad del infierno durante 999 millones de años antes de que floreciera. La persona que consumiera la flor nunca temería ser corrompida por todos los males. También existía un mito sobre esta flor. Afirmó que al consumir la flor divina caída, la divinidad de uno generaría un ki caído que podría aumentar las posibilidades de penetrar en el reino emperador en un 50%. ¿50%? Wang Xiaolong negó con la cabeza, encontrando ridículo dicho mito. Fan Mingyu, ese tipo realmente no quiere vivir más. De hecho, se atrevió a venir en busca de la flor divina caída en el plano 9 Yin. Incluso sacando los peligros de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, solo el mar nocturno donde se decía que estaba la flor divina caída, no era un lugar en el que Fan Mingyu, un simple monarca celestial, debería aventurarse. El mar nocturno era una de las tierras peligrosas en el plano 9 Yin, que incluso el reino emperador de alto nivel enfrentaría el riesgo de morir dentro de él. Se decía que la flor divina caída estaba en las profundidades del mar nocturno. Mientras Wang Xiaolong reflexionaba sobre este asunto, un grupo de discípulos de la tribu del cadáver gigante 9 Yin se acercó a él. Este grupo de discípulos vestía la túnica de discípulo de élite de la tribu cadáver gigante 9 Yin. Todos ellos tenían la fuerza del reino rey dios de alto nivel. Saludos al gran anciano. Al ver a Wang Xiaolong, el grupo de discípulos se detuvo en la distancia y lo saludó con respeto. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. No hubo otra respuesta más que esa, y se fue en el Thunderbone Tiger. Solo después de que Wang Xiaolong estuvo lejos, estos discípulos continúan volando. En el camino, Wang Xiaolong se encontró con varios grupos de discípulos de la tribu del cadáver gigante 9 Yin. Sin embargo, el plano 9 Yin no estaba completamente dominado por la tribu cadáver gigante 9 Yin. Aparte de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, había discípulos de muchas otras fuerzas. Aquí había muchas grandes casas comerciales y sucursales de superfuerzas. Por ejemplo, el Salón Inmortal, la secta Dios de la Muerte, la carrera de la mariposa negra e incluso la organización del Rey del Inframundo también tienen sucursales en el plano 9 Yin. Pero la rama de la organización del Rey del Inframundo aquí siempre había sido administrada por un comandante superior de Lukun. Wang Xiaolong vio el mar nocturno medio mes después. El mar de la noche, como su nombre lo indica, era un mar de oscuridad. Aquí, solo había noche y no había luz del día. El cielo alrededor del territorio del mar nocturno estaba siempre negro, y el ambiente era tan oscuro que uno apenas podía ver sus propios 5 dedos. Incluso su visión divina se vería obstaculizada aquí. Había una ciudad en el mar nocturno llamada Needless City. La ciudad sin noche era similar a la ciudad tumba de la muerte, siendo una de las 10 principales ciudades de Spirit's World. Según la información de Tai Yue, Fan Mingyu estaba en Needless City. Por lo tanto, Wang Xiaolong vino a buscar primero a Fan Mingyu. En cuanto al aura de abuela dentro del tesoro de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, tendría que esperar una oportunidad. No se puede apresurar. Capítulo 1728. Culto a la luna perforadora. 6 días después. Wang Xiaolong, que había estado volando sobre el mar, finalmente se detuvo. Delante de él había una megaciudad flotando sobre la superficie del mar. Las majestuosas murallas de la ciudad estaban hechas de materiales desconocidos para Wang Xiaolong, reflejando anillos de opulentos halos blancos. Este halo blanco iluminó el área marina circundante de varios millones de li de radio. Esta era la ciudad sin noche. Todo el mar nocturno se parecía a un agujero negro gigante, y la ciudad sin noche era la perla brillante en el mar nocturno, dando un rayo de esperanza a quienes estaban desesperados alrededor del mar nocturno. Wang Xiaolong empujó al Thunderbone Roger para que acelerara. Momentos después, llegaron a las puertas de la ciudad sin noche. Los guardias en las puertas de la ciudad sin noche eran discípulos centrales de la tribu cadáver gigante 9 Yin. Estos discípulos escoltaron a Wang Xiaolong, no, gran anciano Luo Ominga a la ciudad sin noche a su llegada.
Los discípulos de otras fuerzas debían pagar una gran cantidad de piedras espirituales para ingresar a la ciudad sin noche, pero Wang Xiaolong estaba naturalmente exento de esto. El brillo dentro de Needless City se parecía al día en el mundo divino. Casi en todos los rincones de la ciudad había luminancia nocturna de perlas y radiantes muros de piedra. Grandes arquitecturas decoraban las calles. Sin embargo, Wang Xiaolong no estaba de humor para apreciar el paisaje de la ciudad sin noche. Se dirigió directamente a la Nefarious Dragon Inn. Fan Mingyu residía actualmente en el Nefarious Dragon Inn. Mientras Wang Xiaolong se dirigía a la Nefarious Dragon Inn, Fan Mingyu fruncía el ceño profundamente. Sus ojos estaban llenos de inquietud y ansiedad. Fan Mingyu se había disfrazado de demonio para colarse en el plano 9 Yin, y su identidad actual era un gran anciano del culto de la luna perforadora llamado Yan Junio. Ya había matado al verdadero Yan Junio. El culto de la luna perforadora ocupó el sexto lugar entre las superfuerzas del mundo espiritual. Inicialmente, Fan Mingyu había pensado que la identidad de Yan Junio como gran anciano del culto de la luna perforadora sería más conveniente para él para tomar medidas. Sin embargo, hoy, había aprendido a través de algunos canales que los escalones más altos del culto de la luna perforadora habían comenzado a sospechar de él. Probablemente, ya habían enviado a alguien para capturarlo. Aunque el culto de la luna perforadora no sabía que él era el discípulo del emperador del palacio del emperador de la fortuna del mundo divino, su identidad quedaría expuesta una vez que lo capturaran. En ese momento, seguramente moriría. ¿Qué hacer? Fan Mingyu se preguntó internamente una y otra vez. En este momento, la ciudad sin noche probablemente estaba en alerta máxima para evitar que escapara. Los expertos del culto de la luna perforadora probablemente estaban esperando para tenderle una emboscada a las puertas de la ciudad, e incluso si quisiera huir ahora, no podría dejar la ciudad sin noche. En cada rincón de la ciudad sin noche estaban los expertos de Piercing Moon Cult, y no tardarán en encontrarlo en esta posada. Fan Mingyu se había estado escondiendo en Needless City desde hace algún tiempo. Inicialmente, había querido esperar una subasta que estaba programada medio mes después, para comprar una mejor armadura divina y poder resistir el ki gélido en las profundidades del mar nocturno. Al mismo tiempo, planeaba encontrar un grupo que se adentrara más en el mar nocturno. Esto haría más seguro lidiar con las bestias marinas en el mar nocturno. Si hubiera sabido que caería en esta situación, no habría entrado en Needless City hace unos días, atrapándose en la ciudad. Cuanto más reflexionaba Fan Mingyu sobre su situación actual, más desesperado e indefenso se sentía. Al final, Fan Mingyu decidió abandonar Needless City. Una posada era demasiado llamativa después de todo. Buscaría una salida de Needless City más tarde. Fan Mingyu se cambió de disfraz antes de salir de su habitación. Fan Mingyu apenas dio un paso fuera de la posada y sus pasos se detuvieron. Al final de la calle había más de una docena de expertos de Piercing Cult Mon bloqueando su camino. 3 de ellos estaban vestidos con la túnica de gran anciano del culto de la luna perforadora. Cada uno de ellos exudaba una presión más sustancial que él. La cara de Fan Mingyu se tensó. ¿La gente de Piercing Moon Cult llegó tan rápido? Gran anciano Yan Junio, ¿a dónde vas? ¿Ah? Preguntó uno de los grandes ancianos del culto de la luna perforadora con una sonrisa tímida mientras miraba fijamente a Fan Mingyu. Estábamos a punto de buscarte para tomar unas copas. Fan Mingyu apretó una sonrisa en su rostro cuando dijo: ¿Qué gran anciano Yan Junio? Creo que te has equivocado de persona. Los 3 grandes ancianos del culto de la luna perforadora intercambiaron una mirada y luego se rieron un poco demasiado fuerte. Algunos transeúntes notaron el ambiente tenso y se avivó su curiosidad. Por lo tanto, más de ellos se detuvieron a mirar. El primer gran anciano del culto de la luna perforadora que habló se rió. Kido, sé que no eres el gran anciano Yan Junio, una vez que te hayamos capturado, sabremos quién eres en realidad. La cara de Fan Mingyu se volvió gris ceniza. En el momento siguiente, su cuerpo se volvió borroso en un parpadeo mientras se alejaba a toda velocidad. Pero sus pies acababan de salir de la calle cuando alguien más rápido que él le bloqueó el camino. Era el mismo gran anciano de Piercing Moon Cult, que había hablado antes. Fan Mingyu ni siquiera pudo reaccionar, las acciones del otro lado fueron una serie de imágenes borrosas, y en el segundo siguiente, Fan Mingyu sintió un dolor sordo cuando una fuerza dominante lo golpeó en el pecho. Estaba tirado en la calle un momento después.
Su cultivo fue simplemente en el reino monarca celestial de mediados de la Cuarta Orden, mientras que el gran anciano del culto de la luna perforadora era un monarca celestial de finales de la Sexta Orden. Contra él, Fan Mingyu no pudo resistir. El gran anciano del culto de la luna perforadora aterrizó suavemente sobre sus pies mientras miraba a Fan Mingyu. Caminó lentamente hasta llegar a Fan Mingyu. Miró a Fan Mingyu con condescendencia y dijo con absoluta frialdad: llévatelo. Sí. Otros expertos de Piercing Moon Cult obedecieron y intervinieron para llevarse a Fan Mingyu. Sin embargo, justo cuando los expertos de este culto de la luna perforadora se movían hacia Fan Mingyu, de repente, numerosos kis de espada se dispararon hacia ellos. Estos kis de espada contenían un ki de muerte aterrador, y cada rayo de ki de espada tenía un cráneo pequeño y etéreo girando a su alrededor. Los expertos de Piercing Moon Cult se alarmaron al esquivarlos por reflejo. Muchos de ellos fueron heridos por estos kis de espada y cayeron en el aire por la fuerza del ki de espada. Por un momento, los gritos resonaron en el aire. Los rostros de los tres grandes ancianos del culto de la luna perforadora se oscurecieron. Fan Mingyu se quedó en blanco por un segundo. Los demás se volvieron para mirar y vieron a un hombre de mediana edad vestido con la túnica del gran anciano de la tribu gigante de los 9 Yin sentado en una montura del tigre hueso del trueno que se acercaba hacia ellos. Esta persona era naturalmente Wang Xiaolong. Después de ver que Wang Xiaolong estaba vestido con la túnica del gran anciano de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, las caras de los expertos del culto de la luna perforadora se tensaron nerviosamente. Wang Xiaolong se detuvo frente a Fan Mingyu mientras cabalgaba en el Thunderbone Tiger, mientras los expertos del culto de la luna perforadora cedían vigilantes. Soy Chen Dongyue del culto de la luna perforadora, ¿puedo saber quién eres? El gran anciano del culto de la luna perforadora del reino monarca celestial de mediados de la Sexta Orden dio un paso adelante y ahuecó sus puños hacia Wang Xiaolong. Lu Baoming. Wang Xiaolong declaró rotundamente. Ya veo, el gran anciano Lu Baoming de la tribu gigante de los 9 Yin. Sospechamos que esta persona mató al gran anciano de nuestro culto de la luna perforadora, Yan Junio, y nuestro jefe nos ha ordenado capturar a esta persona. Hágalo conveniente para nosotros. Espero que el gran anciano Lu Baoming no interfiera en este asunto. Expresaré mi gratitud al gran anciano Lu Baoming otro día. Dijo cortésmente el gran anciano de Piercing Moon Cult, Chen Dongyue. Si alguien más hubiera matado a los discípulos de su culto de la luna perforadora, Chen Dongyue habría tomado represalias, pero debido a la identidad de Lu Baoming, tuvo que ser educado. Esta persona me guarda rencor, así que no puedo darte a esta persona. Te puedes ir ahora. Wang Xiaolong ignoró la solicitud de Chen Dongyue. Los rostros de Chen Dongyue y otros expertos de Piercing Moon Cult se volvieron feos. Decir que había resentimiento era simplemente una excusa. ¿Estás decidido a interferir en el asunto de nuestro culto de la luna perforadora? Chen Dongyue recuperó la compostura, pero sus pensamientos ya se estaban balanceando. Capítulo 1729. Shi Jinyu recuperado. No me gusta repetir mis palabras dos veces. Wang Xiaolong declaró con calma, pero había un destello de intención asesina en sus ojos. El gran anciano del culto de la luna perforadora, Chen Dongyue, tenía una expresión fea en su rostro. El otro lado había insultado al culto de la luna perforadora. Había indicado explícitamente que su jefe les había ordenado capturar a esta persona. Sin embargo, debido a la identidad de Lu Baoming como el gran anciano de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, Chen Dongyue trató de calmar su ira respirando profundamente antes de hablar. Mi maestro y tu maestro del salón Li Wukong son buenos amigos. Espero que no interfiera en este asunto, considerando la relación entre la relación del maestro de salón Li Wukong con nuestro jefe. Li Wukong era uno de los maestros del salón de la tribu del cadáver gigante 9 Yin y tenía un alto estatus dentro de la tribu. Antes de que Wang Xiaolong matara a Lu Baoming, había revisado los recuerdos de Lu Baoming. Por lo tanto, tenía una comprensión de las conexiones externas de la tribu cadáver gigante 9 Yin. Si Wang Xiaolong hubiera sido el verdadero Lu Baoming, no habría interferido en este asunto. Sin embargo, Wang Xiaolong no era Lu Baoming, y Fan Mingyu era una persona que Wang Xiaolong tenía que salvar. Por lo tanto, Wang Xiaolong resopló ante las palabras de Chen Dongyue. No me importa qué maestro de salón conoce tu cabeza. Tú y tu grupo pueden largarse ahora. Las expresiones de los rostros de los expertos de Piercing Moon Cult se volvieron más sombrías.
Incluso los transeúntes espectadores se sorprendieron por la actitud intransigente de Luomin. Bien, entonces, no tenemos más remedio que ser groseros. El gran anciano del culto de la luna perforadora, Chen Dongyue, entrecerró los ojos mientras hablaba. Los rayos negros de luz surgieron repentinamente de su cuerpo, convirtiéndose en un enjambre de pitones negros gigantes. Antes de que Chen Dongyue pudiera atacar, una sombra se desdibujó y Wang Xiaolong ya estaba frente a él. Chen Dongyue se sorprendió y dio un paso atrás por reflejo. Pero Wang Xiaolong golpeó su palma con precisión en el pecho de Chen Dongyue. Las llamas de ascuas metálicas se entrelazaron y el ki de la muerte se arremolinaba alrededor de la palma de Wang Xiaolong. Chen Dongyue fue derribado hacia atrás por el golpe con la palma de Wang Xiaolong, estrellándose contra las calles lejanas. Sus armaduras divinas se hicieron añicos y la sangre manchó su rostro y torso. La palma metálica del cadáver. La multitud espectadora se retiró alarmada. La palma metálica del cadáver era la técnica suprema de la superfuerza antigua de un mundo de los espíritus. La técnica se perdió en el tiempo, y Luo Aomin la aprendió debido a una aventura fortuita. La deidad suprema archidébil de Wang Xiaolong, la herencia de su señor del infierno y el corazón del infierno le permitieron imitar cualquier arte divino supremo del infierno con facilidad. Más importante aún, otros no pudieron decir si era genuino o falso. Esta vez, sonaron dos voces de reproche diferentes. Dos figuras se lanzaron hacia Wang Xiaolong con las palmas extendidas. Las sombras superpuestas de las huellas de las palmas formaron una gran montaña de palmeras, presionando a Wang Xiaolong desde arriba. Los otros dos grandes ancianos de Piercing Moon Cult se habían unido para atacar a Wang Xiaolong. Ambos eran expertos del monarca celestial de la Sexto Orden. Ni siquiera un monarca celestial de finales de la Sexta Orden pudo escapar ileso después de enfrentar los ataques furtivos combinados de dos monarcas celestiales de la Sexta Orden. Desafortunadamente, su oponente era Wang Xiaolong. Wang Xiaolong ni siquiera los miró de reojo. Levantó una mano y saludó. La abrumadora fuerza de la palma dispersó el ataque del otro lado. Luego, repelió a los grandes ancianos de Piercing Moon Cult en el aire. Dos gritos trágicos sacudieron el aire. Mucho tiempo después, dos cuerpos se estrellaron contra las calles, demoliendo edificios. La fría mirada de Wang Xiaolong recorrió el resto del culto de la luna perforadora y preguntó: ¿Alguien más quiere atacarme? Los expertos del culto de la luna perforadora se retiraron de inmediato. Nadie se atrevió a dar un paso adelante. Varios ancianos de Piercing Moon Cult ayudaron a Chen Dongyue y a los otros dos grandes ancianos a levantarse. Chen Dongyue miró con veneno a Wang Xiaolong mientras hablaba: el culto de la luna perforadora exigirá una explicación de la tribu del cadáver gigante 9 Yin para el asunto de hoy. Vámonos. En un segundo, el grupo de Piercing Moon Cult se fue de manera decisiva. La fría mirada de Wang Xiaolong recorrió a la multitud espectadora, asustándolos. Todos se dispersaron rápidamente. ¿Quién podría garantizar que Wang Xiaolong no los usará repentinamente como objetivos debido a su mal humor? Solo entonces Wang Xiaolong se volvió para mirar a Fan Mingyu. Wang Xiaolong confiaba en que la persona frente a él era Fan Mingyu debido al jade que Fan Xuanxuan le había dado. Fan Xuanxuan le había dicho que Fan Mingyu también llevaba un jade sobre él. Dentro de un rango específico, el jade que Fan Xuanxuan le había dado sentiría el jade de Fan Mingyu. Muchas gracias por la mano amiga de este amigo. A pesar de sus dudas sobre por qué una persona desconocida lo salvaría, Fan Mingyu rápidamente se puso de pie y ahuecó los puños en agradecimiento a Wang Xiaolong. Trague esta pastilla. Wang Xiaolong arrojó una pastilla curativa a Fan Mingyu. Fan Mingyu atrapó la bolita con una expresión de asombro. ¿Es esta una píldora espiritual de abuela de primer nivel? Wang Xiaolong asintió con la cabeza: es la gran píldora de Brahma Sarira. La gran píldora de Brahma Sarira era una especie de píldora espiritual de abuela de primer nivel específicamente para curar heridas. Fan Mingyu comprobó la gran píldora Brahma Sarira en su mano con su sentido divino. Después de confirmar que no había nada malo con la píldora, se la tragó. En un instante, cálidas corrientes de energía llenaron todo su cuerpo y sus heridas sanaron a una velocidad visible a simple vista. Wang Xiaolong observó en silencio a Fan Mingyu mientras revisaba la píldora con su sentido divino antes de consumirla. Estaba claro que Fan Mingyu no confiaba en él. A Wang Xiaolong no le importaron sus acciones en absoluto.
Muy bien, te enviaré fuera de la ciudad ahora, luego te enviaré de regreso al mundo divino. Wang Xiaolong declaró estrictamente. Esto, Fan Mingyu vaciló. ¿Sigues pensando en la flor divina caída? Wang Xiaolong dio en el clavo ante la reacción de Fan Mingyu. Incluso en estas circunstancias, Fan Mingyu todavía estaba pensando en la flor divina caída. ¿Sabes que vine a buscar la flor divina caída? ¿Quién eres tú? Fan Mingyu miró con recelo a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong no respondió a su pregunta. En cambio, sacó el jade que Fan Xuanxuan le había dado antes. El jade emitía halos suaves y resplandecientes, y se veía indescriptiblemente hermoso. Fan Mingyu se llenó de alegría cuando vio el jade brillante y tartamudeó. Tú, ¿cómo es que tienes este jade? Tu hermana me lo dio. Wang Xiaolong continuó, cuando estemos fuera de la ciudad sin noche, tengo mi manera de enviarte de regreso al mundo divino. Decide por ti mismo si quieres regresar al mundo divino o quedarte aquí buscando la flor divina caída. Sin embargo, si eliges quedarte, no te acompañaré mientras buscas esa flor divina caída. Tengo mis propias cosas que hacer. Los ojos de Fan Mingyu parpadearon con vacilación. Bien, volveré al mundo divino. Al final, Fan Mingyu estuvo de acuerdo con mucha dificultad. Su identidad fue expuesta, y el culto de la luna perforadora lo estaba apuntando. Permanecer en el plano 9 Yin era equivalente a cortejar a la muerte. Además, las posibilidades de encontrar la flor divina caída siempre habían sido escasas, y ahora, esas posibilidades eran aún más escasas. Muy bien, vamos. Dijo Wang Xiaolong. Sin demora, llevó a Fan Mingyu hacia las puertas de la ciudad sin noche. Era algo inconveniente convocar las puertas del infierno dentro de la ciudad sin noche, ya que serían fácilmente detectadas. Por lo tanto, Wang Xiaolong decidió convocar las puertas del infierno fuera de la ciudad sin noche y luego enviar a Fan Mingyu de regreso al mundo divino. Mientras Wang Xiaolong sacó a Fan Mingyu a través de las puertas de la ciudad, dentro de uno de los estanques de cadáveres dentro de la cordillera de Nueve Yin, el ki de un denso cadáver se agitó. De repente, un rugido ensordecedor sacudió el noveno cielo cuando el denso ki del cadáver sobre el estanque de cadáveres se agitó violentamente, haciéndose más fuerte. Una silueta se fue aclarando gradualmente sobre el estanque de cadáveres. Este no era otro que el señor joven de la tribu del cadáver gigante Nueve Yin, cuyo cuerpo físico fue destruido por Wang Xiaolong. Era Shi Jinyu. Felicitaciones al nuevo cuerpo de Younglor. Varios ancestros de la tribu del cadáver gigante del reino emperador Nueve Yin volaron para felicitar a Shi Jinyu. Durante el tiempo en el Nethersea, Wang Xiaolong casi mató a Shi Jinyu. Había sufrido heridas graves. Desde su regreso a la tribu de cadáveres gigantes Nueve Yin, había estado recuperándose en reclusión, y ahora, había pasado más de una década, cuando estaba como nuevo. Shi Jinyu asintió con satisfacción mientras examinaba su cuerpo recién reconstruido. Luego se enfrentó a varios ancestros y preguntó: ¿Tienes las noticias de ese Pang Dunei? Uno de los ancestros sonrió y dijo: Joven señor, estábamos a punto de informarte de este asunto. Ese Duei está aquí en Spirit's World. ¿Qué? Ese Pang que está en Spirit's World. Shi Jinyu se sorprendió al principio, luego estalló en una risa maníaca, pero su risa contenía una escalofriante intención asesina. Capítulo 1730. Entrando en la cordillera de los Nueve Yin. Sí, joven señor. El ancestro de la tribu del cadáver gigante Nueve Yin sonrió mientras continuaba: hace 7 meses, Duei apareció en la ciudad tumba de la muerte. Su voz se volvió helada al hablar de esto. En ese momento, Gao Ning estaba asediando la rama de organización del rey del inframundo de la ciudad de la tumba de la muerte. Nadie había esperado que el Punk apareciera de repente en The Atom City. ¿Qué pasó después? El rostro de Shi Jinyu se oscureció, instando al ancestro con ansiedad. Los ancestros vacilaron. Sabían que Gao Ning tenía una relación cercana con el joven señor. Gao Ning había guiado principalmente el cultivo de su joven señor. Aunque su joven señor nunca había adorado a Gao Ning como su maestro, su relación no era diferente a la de un maestro y un discípulo. Hablar. Shi Jinyu ladró ante su lenta respuesta. El hermano Gao Ning fue asesinado por ese punk. El ancestro bajó la cabeza y suspiró profundamente en respuesta. Además de eso, el cadáver del hermano Gao Ning fue colgado sobre las puertas de la ciudad tumba de la muerte. Al escuchar eso, los ojos de Shi Jinyu se volvieron escarlata como sangre.
rugió de angustia hacia el cielo, mientras la intención asesina fría y violenta surgía alrededor de su cuerpo. Dwayne, bastardo, voy a matarte, te mataré bastardo. Voy a matar a ese bastardo hijo de puta. Los rugidos de Shi Jinyu continuaron resonando en la cordillera, y golpeó locamente con los puños las cosas a su alrededor. La mirada maníaca en sus ojos envió escalofríos por los corazones de los ancestros. Shi Jinyu finalmente se detuvo después de mucho tiempo. Jadeaba pesadamente, pero el enrojecimiento de sus ojos no disminuyó en absoluto. Venas verdes en su cuello, abultadas a la superficie. Ninguno de los ancestros de la tribu del cadáver gigante Nueve Jin se atrevió a pronunciar un sonido. ¿Por qué no todos ustedes dijeron esto antes? ¿Por qué ninguno de ustedes me lo dijo? Shi Jinyu miró ferozmente a los ancestros. Los ancestros intercambiaron miradas silenciosas entre ellos. Uno de ellos se acercó y dijo: Joven señor, fue un momento crítico durante tu recuperación. Por lo tanto, el patriarca nos había ordenado que no le dijéramos sobre este asunto antes de su completa recuperación. ¿Dónde está ese bastardo Dui ahora mismo? Shi Jinyu reprimió fuertemente la furia hirviente en su corazón y exigió. El odio y el resentimiento en sus ojos eran más fuertes que nunca. Dejó la ciudad tumba de la muerte hace medio año. Aún no lo hemos localizado, pero cuando salió de The Atom City, se dirigía hacia el lado oeste. Respondió el ancestro. Oeste. Los ojos de Shi Jinyu se entrecerraron cuando dijo: No importa dónde esté ahora, pero no se le debe permitir en absoluto dejar Spirit's World. Tenga la seguridad, joven señor, tenemos arreglos de disposición alrededor del río límite del cuerpo espiritual y la tumba fantasma. Esta vez no podrá huir de nuestras manos. Siempre que se atreva a aparecer en el Spirit Corpse Boundary River o en el Ghost Cemetery, nuestro viejo ancestro personalmente tomaría medidas para capturarlo y matarlo. El mismo ancestro de la tribu del cadáver gigante Nueve Jin explicó. Al venir Dwei al mundo de los espíritus, era como si literalmente estuviera buscando la muerte. Esta fue la mejor oportunidad para ellos de matar a Dwei. Naturalmente, la tribu de cadáveres gigantes Nueve Jin no perdería esta oportunidad dada por Dios. Uno debe cruzar el río Spirit Corpse Boundary River para llegar al Spirit's World desde Asura World, mientras que el Ghost Cemetery era el límite entre Spirit's World y Ghost World. Ambos lugares estaban ahora fuertemente custodiados por el ejército de la tribu del cadáver gigante Nueve Jin y numerosas capas de formaciones antiguas. No hay escapatoria para Dwei cuando llegue el momento. Bien, esta vez, lo atraparemos de una sola vez. Shi Jinyu se rió locamente al escuchar eso. Si el viejo ancestro actúa, la muerte de Dwei es segura. Pero es una pena dejarlo morir tan fácilmente. El ancestro se rió cuando dijo: No te preocupes, joven señor. Nuestro viejo ancestro dijo que colgaría el cadáver de ese punk en las puertas de la sede de nuestro Nueve Jin gigante cadáver e invitaría a los expertos de varias fuerzas a apreciarlo. Después de eso, lo refinaremos hasta convertirlo en un títere de cadáver feroz, haciéndolo obedecer todas las órdenes. En ese momento, no tendrá más remedio que obedecer las órdenes de Young Lord. Los ojos de Shi Jinyu se iluminaron cuando exclamó con anticipación. ¿Lo dijo el viejo ancestro? Bueno. Muy bien. Pero por las noticias que hemos recibido, cuando ese punk abandonó The Atom City, ya era un monarca celestial de finales de la Sexta Orden. Añadió el ancestro. ¿Qué? El rostro de Shi Jinyu se hundió. Reino monarca celestial de final de la Sexta Orden. Cuando todavía estaban en el Nethersea, Dwei todavía era un monarca celestial de mediados de la Quinta Orden. ¿Cómo es tan rápido? Shi Jinyu espetó. También nos sorprendió. Creemos que podría estar relacionado con los 36 frutos sagrados que recibió. El ancestro declaró solemnemente. El rostro de Shi Jinyu se oscureció cuando las palabras salieron de él a través de los dientes apretados. Incluso a mí me tomaría más de una década absorber una fruta sagrada. ¿Crees que el punk podría haber refinado 36 frutas sagradas en una docena de años? No lo creerá, pase lo que pase. Los ancestros de la tribu del cadáver gigante Nueve Jin se sintieron sin palabras. Con toda honestidad, ninguno de ellos creía que Dwei hubiera refinado las 36 frutas sagradas en una docena de años, pero no podían pensar en ninguna otra explicación lógica para la rápida velocidad de cultivo de Dwei.
Independientemente de la razón por la que su cultivo se elevó tan rápido al reino monarca celestial de finales de la Sexta Orden, lo que todos deben hacer ahora es descubrir dónde está ese pan lo antes posible. Shi Jinyu ordenó con una expresión retorcida, no me importa qué método se use, forzarlo a salir, rápido. Joven señor, tenga la seguridad de que ya hemos organizado toda nuestra mano de obra para buscar en todos los rincones del mundo de los espíritus y en todos los expertos del reino monarca celestial de la Sexta Orden. Además de eso, estamos observando en secreto todas las sucursales de la organización del Rey del Inframundo en Spirits World. Tan pronto como ese punk aparezca en la sucursal de la organización del Rey del Inframundo, seremos alterados de inmediato. Aproximadamente 2 semanas después. Wang Xiaolong entró en la cordillera de los 9 Yin en el Thunderbone Tiger. Hace 2 semanas, Wang Xiaolong había sacado a Fan Mingyu de la ciudad sin noche, de manera segura. Luego, convocó a las puertas del infierno y envió a Fan Mingyu de regreso al mundo divino. Antes de enviar a Fan Mingyu a través de las puertas del infierno, Wang Xiaolong le había dado muchas píldoras espirituales de gran calidad y superiores. En ese momento, Wang Xiaolong también le había dado el jade de Fan Xuanxuan a Fan Mingyu para que pudiera llevarlo de regreso al mundo divino. Después de que Wang Xiaolong se ocupó de los asuntos de Fan Mingyu, se apresuró a ir a la cordillera de los 9 Yin. Mirando la cordillera de los 9 Yin ante él, Wang Xiaolong reunió sus pensamientos errantes y voló hacia su centro. Siendo la sede de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, la cordillera de las montañas 9 Yin era enorme, y se extendía por 2 continentes. Tenía numerosos picos, y los edificios y palacios construidos aquí superaron los 100 millones. Algunos incluso habían construido una ciudad en algunos de estos picos. Dentro de las ciudades y palacios de la cordillera de los 9 Yin estaban los discípulos de la tribu. De vez en cuando, se podía ver a los ancianos e incluso a los grandes ancianos sobrevolar. Los equipos de patrulla volaron como un reloj, indicando defensas disciplinadas y fuertes. Ya sea al pie de la cima de una montaña, alrededor de una ciudad o incluso en un gran palacio, Wang Xiaolong sintió matrices de restricción en todas partes. Probablemente había varios cientos de miles de grandes conjuntos de formaciones dispuestas en la cordillera de 9 Yin, y cada gran conjunto de formaciones tenía el poder de destruir una superficie plana completa. Como gran anciano, Wang Xiaolong tenía un alto estatus dentro de la tribu. Nadie se detuvo a interrogarlo en el camino. Entre viajar y descansar, Wang Xiaolong llegó a un pico que se parecía a un lobo gigante después de 3 días. Este era el pico del lobo gigante. Como uno de los grandes ancianos de la tribu de los 9 Yin gigantes cadáveres, a Lu Baomin se le asignó su propio pico y un palacio de cultivo. El palacio de cultivo de Lu Baomin estaba ubicado en este Giant Wolf Peak. Pesadas capas de protección protegían el tesoro de la tribu del cadáver gigante 9 Yin. Irrumpir con fuerza fue definitivamente imposible. Ahora, la única opción de Wang Xiaolong era encontrar el método para abrir la tesorería y luego encontrar una forma de entrar. Por otra parte, incluso después de ingresar al tesoro, el aura de la abuela estaría fuertemente custodiada. Tan pronto como tocara el aura de la abuela, alertaría al viejo ancestro Shinin. Por lo tanto, incluso si obtuviera el método secreto para ingresar al tesoro, aún tenía que esperar el momento oportuno. Esperar a que el viejo ancestro de la tribu del cadáver gigante 9 Yin, Shinin, abandonara la sede. Fin del capítulo 1730. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.